Cuando es una función cuadrática, o sea, lo que vamos a hacer es sacar quién es el número, o sea, quién es A, quién es B y quién es C. A es el número que va a acompañar al x cuadrado. ¿Ves que acá en este caso no hay nadie? Entonces significa que es un 1. Entonces A es 1, B es 4 y C es menos 5. Ah, es uno. Ah, sí, sí. Es este numerito de acá, el B es este y C es el término independiente. Sí. Entonces esto lo vamos a usar para sacar las raíces con una fórmula, que es la fórmula de la resolvente, que dice que menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Todo sobre 2 por a. Entonces, tenemos que reemplazar ahí adentro los valores de a, de b y de c. b es 4, así que va a ir menos 4 más menos. Lo voy a poner del otro lado para que no quede cortado. Vamos a ponerla acá, x1, x2. B dijimos que era 4, más menos la raíz de b al cuadrado, menos 4, por a, que era 1, por c, que es menos 5, sobre 2 por a. Sí. Entonces, acá va a ser menos 4 más menos la raíz de 16. Esto voy a hacer esto menos el resultado de estado de esta multiplicación. Si yo multiplico menos 4 por 1 por menos 5, eso me va a quedar Viste 20. acá la raíz 1 x2 más b, digo, igual menos b. Explícame eso de nuevo, por favor. Me perdí. Esto de acá, la fórmula, Sí, la fórmula, por favor. es una fórmula para poder calcular las raíces, para saber las raíces de esta función cuadrática. Siempre es la misma fórmula. Lo que va a cambiar es tus valores de a, b y c, que eso lo vas a Sí, sacar de la función cuadrática que a vos te den. A va a ser el numerito este, B es el sí. número que acompaña a la X y C es el término independiente. Entonces Bueno, esos números los metes adentro de esta fórmula. La fórmula siempre es igual. Entonces vas a poner el valor de B acá, acá, ujú, después es menos 4 por A, que es 1, por C, que era menos 5. Y ahí una vez que pusiste los valores, siempre va a ser por A. sí, siempre es esa misma fórmula. Ujú. Metés los valores de las tres cosas ahí adentro y empezás a resolver para que te quede el resultado. Entonces, acá adentro, si hacemos el b al cuadrado, me dio 16, menos, y hay que multiplicar esto que era 4, menos 4 por a por c. Entonces eso me quedó más 20, porque debe ser menos 4 por 1 por menos 5, más 20. Dividido abajo, 2 por a, que es 2. Entonces, ahora lo que vamos a poner es, esto me va a quedar menos 4 más menos la raíz de 36 dividido 2. Entonces tengo menos 4 más menos la raíz de 36 dividido 2. Y esto va a ser menos 4 más menos 6 dividido 2. Y acá tenemos que sacar las dos cosas. Como dice ese más menos, entonces tengo que hacer uno con la cuenta de más Una con la cuenta de y menos. una con la cuenta de menos. Sí. Entonces me queda menos 4 más 6 es 2 dividido 2 me queda 1. Ahora que cierro el WhatsApp web, pues si no suena. Y en este va a ser menos 4 menos 6, que es menos 10, dividido 2, me queda menos 5. Esas van a ser las dos raíces que son las que me van a servir para poder graficar. Listo, acá es menos 4 más 6 dividido 2, sí, sí. Es 2 dividido 2, 1, sí. Sí. Bien, bueno, y ahora tengo que sacar el vértice. Para el vértice hay otra fórmula que es más cortita, que te dice que es menos b sobre 2 por a. Entonces, b, o sea, uso el mismo valor, los mismos valores. Entonces, 4 y a era 1. Entonces voy Ujú. a poner menos 4 sobre 2 por 1. Y esto me da menos 2. Y para sacar la parte i de este vértice, lo que voy a hacer es reemplazar esto, el número que me dio en el x del vértice, adentro de la función.
La función que te habían dado era x cuadrado más 4x menos 5. Entonces vas a reemplazar esto adentro de las x. O sea, voy a poner menos 2 al cuadrado, más 4 por menos 2. Menos 2 es la x, sí. Sí. Entonces esto me va a quedar 4 menos 8 menos 5. 4 Sí. menos 8 menos 5 me va a dar menos 9. Entonces ahora con esto, con los valores de las raíces y con el vértice, vamos a hacer el gráfico. Entonces yo tengo el gráfico. Vamos a ponerlo para allá. Vamos a marcar las raíces. Una de las raíces estaba acá en el 1. Sí. Y la otra en el menos 5. 1, 2, 3, 4, menos 5. Es siempre sobre el eje X. Sobre el Nunca eje sobre X. No, en las raíces no. Ahora, el Ah, vértice está en menos 2, o sea que es acá, de las X con menos 9 de las Y. O sea, ahí sí tengo que unir la parte X con la parte Y. Y ahí tenemos el vértice. Y ahora uno, este punto del vértice, bueno, con este bueno, y este con el vecino. Y nos queda la parábola. bien. Nati, ¿me Sí, explicás esto del gráfico una vez más, por favor? igual queda grabada la clase, después vos la podés volver a ver de ¿Queda nuevo. grabada? ¿No me Sí, la das? sí, Bien, te lo subo a YouTube y te paso el link para que lo vuelvas a ver. dale, O buenísimo. sea, si después lo quieres copiar, o sea, eso que te queda grabado. Dale. Bien, bueno, ahora de esto te pide que hagas un análisis de este gráfico. Entonces, vamos a volverlo a graficar acá. Dijimos entonces que tiene las raíces en 1 y menos 5. Menos 5. Y en menos 2, menos 9. Bueno, en el análisis lo que quiere es que le digas el dominio de la función, la imagen, conjuntos de positividad, conjunto de negatividad, intervalo de crecimiento Y y... eso es lo que no entiendo muy bien, el intervalo, ¿Sabe? dice. Bueno, el dominio siempre son los reales, son todos los números, siempre. En estas funciones cuadráticas, el dominio El son los reales. menos 2, el menos 9 y el 1. ¿Cómo? Son los números, el menos 5, el menos 2, el menos 9 y el 1. No, son todos los números, los reales son todos los números, son los números Ah, fraccionarios, los números negativos, los positivos, todos los números entran dentro de los reales. Yo dentro de una función cuadrática puedo poner cualquier número y voy a poder, o sea, realizar la función cuadrática, voy a encontrarle un valor. La imagen va a ser de donde empieza la función. Y la función empieza acá, por acá abajo, por ejemplo, para el menos 10, menos 11, para los valores de acá abajo, no hay función, o sea, empezó acá desde el menos 9 y se va para arriba. Entonces la imagen va a ser acá desde el menos 9 al más infinito. bien. Los conjuntos de positividad es cuando la función está por encima del eje. Entonces acá va a ser esto, este pedazo y este pedazo. Bien. Entonces, conjunto de positividad va a ser de los menos infinitos hasta el menos 5, porque ahí después la función se me va para abajo. Ah, sí. Unión desde el 1 al más infinito. En el conjunto de negatividad es esta parte de acá, que quedó haciendo la pancita esta. O sea, entre el menos 5 y el 1, una raíz y la otra. Entonces es entre menos 5 y 1, la función está por debajo.
es conjunto de negatividad. Y ahora tenemos que marcar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Esta función va bajando, baja, 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 hasta acá, hasta el vértice. Y ahí empieza a subir de nuevo. Entonces, todas las x desde los menos infinito hasta el menos 2, que era el vértice, la función bajó. Toda esa parte baja. Entonces va acá. Va a ser desde el menos infinito hasta el x del vértice. Y desde el x del vértice en adelante, la función crece. O sea, desde acá para allá, la función está subiendo. Entonces sube desde el menos 2 al más infinito. Ahora no entendí. El conjunto de intervalo de crecimiento. La función decrece, o sea, baja. Sí. Sí. Todos los valores que yo pueda poner acá, cualquier número que yo venga poniendo desde los menos infinitos hasta el menos 2. Ahí después empieza a subir. Entonces, en este tramo es conjunto de, o sea, intervalo de crecimiento. Desde allá, desde el menos infinito, hasta el menos 2. Todos estos valores de la x que yo pongo, la función decrece. Desde ahí en adelante, desde el menos 2 hasta el más infinito, cualquier valor que yo ponga, la función está creciendo. Entonces, por eso el intervalo de crecimiento va a ser desde el menos 2 al más infinito y el otro es del menos infinito al menos 2. Vale. Y lo último que nos falta poner acá es el eje de simetría, que es el x del vértice. Entonces, es el menos 2, porque es ahí donde la función se arma para un lado y para el otro. Entonces, el eje de simetría siempre es el x del vértice, en este caso, el menos 2. Sí. Bien. Bueno, eso es de función cuadrática. Ahora vamos a ver de la función exponencial. Queda grabado igual después la clase. Sí. Bien. Bueno, las funciones exponenciales van a ser las que tengan la x en el exponente. Entonces, por ejemplo, me va a dar una función como esta que te puse acá, que dice 2 a la x más 2 menos 1. O sea, siempre te vas a dar cuenta que es una función exponencial porque tiene en la x, la incógnita, está en el exponente. El dominio de esta función, igual que las cuadráticas, son los reales. Esta función, el problema que va a tener es que va a tener la imagen cortada, o sea, es a partir de un cierto número. Ese número desde el que va a estar la imagen siempre va a ser el numerito que aparezca acá, sumando o restando. Entonces, en este caso, la imagen va a ser del menos 1 al más infinito. Y estas lo que van a tener es lo que se llama una asíntota. Una asíntota horizontal. Que es el valor que yo no le puedo poner a esa función. Y esta asíntota horizontal está dada por este valor de donde partió la imagen. O sea, esa asíntota horizontal va a estar en i igual menos 1. Y después lo que vamos a averiguar son las raíces, igual que hacemos en todas las funciones, y la ordenada al origen. Para sacar las raíces, lo que tengo que hacer es igualar la función a 0. O sea, yo tengo 2x más 2 menos 1, lo igualo a 0 y empiezo a despejar. Siempre es igual a 0. Siempre lo igualamos a 0 y empiezo a despejar. O sea, paso primero el 1 para allá sumando. Ahí te voy a borrar esto del ordenador. Entonces, lo sigo ahí. Esto quedó 2 a la x más 2 es igual a 1. Y este 2, para poder pasarlo para el otro lado, pasa como logaritmo. Va a ser el logaritmo en base 2 de 1. Este logaritmo, para resolverlo en la calculadora, vas a tener que apretar la tecla del log 2 dividido log 1 dividido log 2, al revés. Log 1 dividido log 2.
O sea, Dos. no lo puedes Sí. hacer de una, porque las calculadoras, las comunes, las científicas comunes, trabajan con logaritmos con otra base, no puedo cambiar este numerito. Trabajan siempre en base 10. Entonces yo, para poder resolverlo en la calculadora, en la científica, en las comunes cualquiera, las Casio, cualquiera de esas, Sí. tengo que hacer el logaritmo de este número de arriba dividido el logaritmo del número de abajo. Entonces hago log 1 dividido log 2. Todo de corrido en la calculadora. O sea, hacemos logaritmo de 1 dividido logaritmo de 2. Bueno, en este caso nos va a dar 0. Entonces me queda que x más 2 es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a menos 2. Ese es el valor de la raíz. Valor. Sí. Esa es nuestra raíz. Ahora tenemos que sacar la ordenada del origen. Para sacar la ordenada del origen, en cualquier función, lo que hago es reemplazar la x por 0. Entonces, mi función... Sí. En cualquier función que tengas que sacar la ordenada, se saca reemplazando donde está la x por el 0. O sea que acá me va a quedar 2 a la 0 más 2 menos 1. 0 más 2 es 2, o sea que esto me queda 2 a la 2 menos 1. Así que me va a dar 4 menos 1, que es 3. Ahí tenemos la ordenada. Entonces ahora con estos datos ya puedo graficar y ver de analizarlo. Entonces, vamos a marcar la asíntota, que me dijo que estaba en x igual menos 1. Así que acá en menos 1, esta la voy a puntear toda. Lo hago punteadito porque ahí no puede pasar la función. Después, la raíz La estaba asíntota siempre de la parte I. de la parte I. En el caso de las exponenciales, en la parte I. Okay. La raíz era esta que habíamos averiguado acá, que era menos 2. Perdón, acá no. Acá. Ahí, menos 2. La raíz se ubica en el eje X. A eso te voy a poner acá. Eje X. Y la ordenada al origen se pone en el eje Y, que nos dio 3. 1, 2, 3. Entonces, ahora lo que voy a hacer es unir estos dos puntos. Esta función va a venir así y va a subir ahí. Bien. Entonces, dominio, dijimos que son los reales. La imagen va a estar cortada, va a ser desde ese menos 1 para arriba. Así que es de menos 1 a más infinito. Conjuntos de positividad y conjunto de negatividad. La función está desde acá, desde el menos 2. Todos los valores de x que yo ponga está por encima. Entonces va desde menos 2 a más infinito. Conjunto de negatividad de menos infinito a menos 2. Bien. Y los intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento, fíjate que yo a medida que voy avanzando con las x, la función siempre sube, siempre crece. Entonces crece, en este caso, toda, desde menos infinito a más infinito. Nunca decrece. Jamás Puede pasar que siempre crezca, puede haber alguna que siempre decrezca. Pero no te va a pasar que, como en la otra, en la cuadrática, que teníamos una parte que decrecía y una parte que decrecía. Esta o toda crece o toda decrece. Siempre, siempre. Sí, o sea, no te puede pasar porque el gráfico siempre es de este mismo estilo. Bien, bueno, y ahí ya tenemos el gráfico con todas las cosas. Bien. Bueno, vamos a empezar a ver la otra, la logarítmica. Y yo la que te pasé es mi prueba, ¿viste? La que tiene mi nombre. Esa creo que esa toma mal la había hecho. A ver, ¿Viste que yo te pasé uno con mi documento también? para. Para. Porque lo que tengo son dos hojitas. Sí. Que recién los vi que tienen lo mismo.
Sí, la que no tiene número, ¿viste? Es la que era el modelo y la que tenía el número es el que yo había hecho, ¿viste? Es el examen. Igual es la misma, el mismo examen, o sea, o sea, te dio lo mismo que en el Sí, modelo, entonces. uno era el modelo y el Ah, otro. cambiaba, sí, unos números cambiaban, sí. Pero sí, más o menos te dio lo mismo, o sea, no, los temas son iguales. Sí. ¿Cuándo te la tomó esta? Esta me la tomó hace un mes más o menos. Ah, está bien, o sea que seguramente te toma algo parecido. No creo que Sí, cambie. seguramente. Bien. Bueno, vamos a empezar entonces con la función logarítmica. En esta siempre va a aparecer un logaritmo, o sea, por ejemplo, va a tener, en este caso, el logaritmo en base 2 de x más 4 menos 1. El problema de estas funciones logarítmicas es que cuando yo calculo los logaritmos, yo no puedo sacar logaritmo eh, de 0, o sea, no puede tener, la base puede ser cualquiera, pero no puede tener acá 0, o sea, puedo sacar el logaritmo de 0, esto no Ok. se puede. Así que este de acá, este x más 4, no puede dar 0, porque es a lo que le están aplicando el logaritmo. Entonces yo tengo que ver cuándo x más 4 es igual a 0 para saber qué número no puedo poner. Entonces, esto va a ser igual a x igual menos 4. O sea que el menos Sí. 4 es el número que yo no puedo meter ahí adentro. Entonces, esta función lo A que le ver, va a pasar, perdí esta parte. El -4 jamás se puede meter en el en este logaritmo. caso, o sea, vos directamente el logaritmo, vos no podés calcular logaritmo de 0 porque te da error. Si vos pones en la calculadora logaritmo de 0, da error, Sí, no se puede sacar. no se Entonces puede. yo sé que, cuando a mí me dieron el logaritmo en base 2 de esto, yo sé que esto no puede dar 0. Bien. O sea, tiene que ser, no puede dar 0 ni menor a 0, porque tampoco puedo hacer el logaritmo de números negativos. Eso tampoco se puede hacer. Tiene que ser Entonces, lo positivo. Sí. solamente los positivos. Entonces, lo que nosotros vamos a poner es, voy a calcular cuando entonces esto sea mayor que 0. Sí. Entonces, va a ser mayor que 0, o sea, para los valores de x mayores a menos 4. Ujú. Entonces, eso me va a dar el dominio, o sea, el dominio va a ser desde el menos 4 a más infinito, o sea, son los x mayores a menos 4. La Sí. imagen en este caso van a ser los reales. Fíjate que en la exponencial, el dominio eran los reales y la imagen era la que estaba cortada. Acá está al Sí. revés, porque acá el dominio está cortado y la imagen son los Y la reales. imagen es los reales. Sí. Porque es la función inversa de la exponencial, la logarítmica. Entonces, por eso es así al revés, o sea, de lo que estaba haciendo la otra. Entonces ahí ya tengo el dominio de la imagen y como sé que ese menos 4 es el valor que yo no puedo poner, es donde va a tener una asíntota, pero en este caso es vertical. O sea, va a tener una asíntota vertical en x igual menos 4. En el vez de puntearla así horizontal como lo punteé acá, yo en el menos 4 lo voy a puntear así, vertical. Sí, vertical. Sí. Bien. Ahora vamos a sacar la raíz. Entonces vamos a poner cuando logaritmo en base 2 de x más 4 menos 1 sea igual a 0. Entonces esto me va a quedar que es el logaritmo en base 2 de x más 4 es igual a 0 más 1. Ahora te lo voy a escribir del otro lado, te lo copio acá, logaritmo en base 2 de x más 4 igual 1. Para despejar el logaritmo para aquel lado, va a Sí. pasar como la función exponencial, o sea, va a ser 2 a la 1. O sea, este numerito de acá pasa a ser Bien. la base y este que estaba acá el exponente. Entonces Y me el x queda más 4 lo dejo libre. Sí. claro. Entonces ya resuelvo el 2 a la 1, que es 2, y ahora le paso el 4 restando. O sea, que en x igual menos 2, Claro, como estaba sumando, es al revés. claro.
En x igual menos 4 es donde tiene la raíz. Ahora vamos a sacar la ordenada al origen, siempre reemplazando donde está la x por 0. Entonces, en la función que era logaritmo en base 2 de 0 más 4, ahí voy a poner de x más 4, ahí pongo 0 más 4 y todo esto menos 1. O sea que me queda el logaritmo en base 2 de 4 menos 1. Este logaritmo, para resolverlo en la calculadora, voy a hacer logaritmo de 4 dividido logaritmo de 2. Y esto me da 2. 2 menos 1, 1. Esa es mi ordenada. Con esto ahora vamos a graficar. Voy a graficar acá. Entonces, habíamos dicho que Te quedó medio chueco. en... Te quedó medio chueco el gráfico, ¿viste? Sí. Bueno, paciencia que lo hago todo a mano, o sea, está complicado. La asíntota vertical está en x menos 4. Sí. Así que vamos a marcarle la asíntota vertical en menos 4. 1, 2, 3, menos 4. Esa va a ir toda punteada. Después me dice que la raíz está en menos 2. Así que acá también está la del raíz. eje. Sí, del eje X. Y la ordenada, que va a estar en el eje Y, en el 1. Esta siempre va en eje X y esta siempre va en eje Y. Bien. Entonces, con esto, ahí lo unimos. O sea, esta va a ser así, va a tocar acá y va a subir. Entonces, bueno, dominio de imagen ya está. Vamos a poner conjunto de positividad, conjunto de negatividad y los intervalos de crecimiento e intervalo de decrecimiento. Conjunto de positividad va a ser positiva desde acá, desde el menos 2, para allá va a ser positiva. Entonces, el menos 2 más al más infinito. Al más infinito, claro. Bien. Y negatividad va a ser este pedazo. No puedo ponerle de los menos infinitos porque la función empieza acá, desde la asíntota. Entonces sería desde menos 4 a menos 2. Ahí la función está por debajo. Y esta le pasa... De punto a punto es menos 4. Sí. Claro, desde donde empezó la función hasta la raíz. Ahí bien. La función estaba por debajo. Y con los intervalos de crecimiento o decrecimiento pasa lo mismo que en la otra. O crece o decrece, no puede hacer las dos cosas. Entonces esta ves que va subiendo, va creciendo. Tampoco puede... Y crece desde menos 4, que es de donde empezó la función, al más infinito. Y no decrece menos. Acá estaba como más abajo al menos 4. ¿Cómo más abajo? La línea está por debajo del menos 4, entonces me parece raro eso, ¿viste? ¿Cuál? ¿Para qué línea? La roja, ¿viste? Vos dijiste que empieza en menos 4. Sí. Sí, empieza... Bueno, no tendría que empezar así en menos 4 o nunca pasa eso. La función empieza acá, o sea, acá en el menos 5 no tengo nada, yo no puedo poner el menos 5, no puedo poner el menos 6, la función empieza acá, o sea, tengo función acá para allá. Vale. No tengo función antes, empieza en el menos 4, en las X desde el menos 4. Siempre, estos análisis siempre se hacen en función de las X, solamente la imagen es la que yo miro la Y. Después yo tengo que mirar las X. ¿Qué X tengo que poner para que sea positiva, para que sea negativa, para que crezca? Pero siempre miro en las X, no miro en las Y. Bien, bien. Disculpa, me confundí. Por eso ves, la función sí puede bajar un montón, puede seguir bajando. Pero por eso no es lo que miramos. Lo que miramos siempre es acá en las X. Ok. Para hacer en todas, siempre. Bien, bueno, esos serían las tres de las funciones. Vamos a empezar con las ecuaciones. Te voy a dejar 3 acá para que puedas practicar.
Dale. Sí, después cerro el video y lo hago. Sí, espera que está, esto te lo borro igual, que es para armar la función. Cuadrado más menos 4x menos 4. Te pongo x cuadrado menos 3x menos 4. Esa una, la otra. Esas tres para que las puedas practicar. Dale. Bien. Bueno, y ahora vamos a empezar con las ecuaciones. En las ecuaciones lo que quiere es que vos halles x. Entonces te va a dar, por ejemplo... Para mí una de las cosas más complicadas es hacer X siempre. Bueno, vamos a empezar a ver cómo sacamos estas. Entonces el problema es que las ecuaciones te las va a meter con estas funciones, o sea, con estas ecuaciones exponenciales. O sea, la ecuación, vos tenés que despejar la x, pero la x está puesta en el exponente. Entonces no puedo como pasarla para el otro lado, porque está metido ahí en el exponente. Claro. Entonces, en esta, por ejemplo, me está diciendo que este 3 a todo esto es igual a que yo ponga el 27 a todo esto. El 27, yo lo que me conviene hacer es tratar de ver que me queden las bases iguales. Entonces 27 es lo mismo que hacer 3 a la 3. Sí. Y todo eso estaría además a la x menos 1. Entonces acá empiezan a jugar las propiedades de la potencia. Cuando yo tenía, por ejemplo, 2 a la 4 y esto a la 3, o sea que era potencia de potencia, lo que hacíamos era, para poder achicar esto, era multiplicar los exponentes. Entonces esto era lo mismo que hacer 2 a la 12. Entonces Sí. lo mismo voy a hacer acá. O sea, me voy a sacar este 3 como es potencia de potencia, voy a hacer 3 por ese x menos 1. Entonces, esto me va a quedar 3 a la 2x menos 1 igual 3. Y esto de hacer 3 por x es 3x. 3 por menos 1 es menos 3. Entonces, fíjate que ahí lo que yo conseguí es que me quede la misma base. O sea, me dice que 3 a esto es igual a 3 a esto. Entonces, si la base es igual, esto de arriba tiene que ser igual para que den lo mismo. Entonces, de ahí me queda que yo sé que 2x menos 1 tiene que ser igual a 3x menos 3. Porque la base no está cambiando, o sea que el exponente se tiene que ser igual. La base es la misma. Claro. Entonces lo que voy a hacer es pasar las x para un lado, o sea, voy a traer las 3x estas que son positivas, restando para este lado, y el menos 1, este de acá, lo voy a pasar para allá, sumando. Entonces junto 2 menos 3 me queda menos 1x, y menos 3 más 1 es menos 2. Por lo tanto, para despejar la x, me va a quedar menos 2 dividido menos 1. O sea que x es igual a 2. Y ahí tenemos el valor de x. Bien. Bueno, a ver, en la que sigue, es parecida, te dice que es un cuarto a la 3x menos 1 igual a 16 a la 6x menos 1. Entonces en estas también, yo lo que tengo que llegar a buscar es que
que esos valores me queden iguales. Entonces, lo que tengo que tratar de hacer, o sea, que estas dos bases me queden lo mismo. Entonces, en las propiedades de la potencia, si yo tengo, por ejemplo, 2 a la 3, o sea, cuando yo tenía 2 a la 3, por ejemplo, esto me da 8. Pero si yo tengo 2 a la menos 3, si el exponente es negativo, esto es lo mismo que hacer 1/8. O sea, es lo mismo que hacer 2 a la 3 y se lo daba vuelta. O sea, este 8 es como que tiene abajo un 1. Entonces, cuando hay un exponente negativo, se da vuelta el resultado. Da vuelta. Sí. Entonces, yo puedo entender que si acá quedó un cuarto, es porque esto era 4 a la menos 1. Y esto va a la 3x menos 1. Y el 16 es, o sea, es un valor, un resultado de una potencia de 4. Es lo mismo que hacer 4 al cuadrado. Así que puedo hacer 4 al cuadrado a la 6x menos 1. Entonces acá aplicó lo mismo que habíamos hecho antes, lo de la potencia de potencia. Había multiplicado este 2 por estos dos y este menos 1 por estos dos. Así que acá me empieza a quedar 4. Y en el exponente va a quedar menos 1 por 3x, me queda menos 3x. Menos 1 por menos 1 queda más 1. Del otro lado me queda 2 por 6, 12x. Y 2 por menos 1, menos 2. Y conseguí lo mismo que pasó en la anterior, que las bases... Sí, las bases son iguales. Entonces voy a igualar los exponentes. Voy a decir que menos 3x más 1 es igual a 12x menos 2. Sí. Entonces voy a juntar, tengo el menos 3x, voy a pasar las 12x restando. Y del otro lado tenía el menos 2 y le voy a pasar ese 1 que está sumando, restando para el otro lado. Bien. Entonces, menos 3 menos 12 es menos 15x. Y menos 2 menos 1, menos 3. Así que para despejar x me va a quedar menos 3 dividido menos 15. Esto me va a dar 0,2, lo mismo que es un quinto. Y ahí tenemos el resultado. Yes, right. Bien. A ver si hay alguna otra exponencial. Aquí de logaritmo. Logaritmo 5 a la 3 más logaritmo 5 a las x menos 8 más resultado 1. Sí, ahí empezaron las logarítmicas. Bueno, ecuaciones, entonces ahora con logaritmo. Bueno, el logaritmo es, o sea, si yo tengo que calcular el logaritmo de algo, siempre tienen esta base abajo y tienen un número. Lo que yo estoy averiguando ahí, o sea, es esa base que tiene, ¿a qué exponente lo pusieron para que me dé de resultado B? O sea, que si a mí me dice, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 8, lo que quiere saber es 2, ¿a qué numerito lo puso para que le dé 8? O sea, es 2 a la 3, 2 al cubo da 8. Esa es la definición del logaritmo, lo que uno está averiguando en el logaritmo. Es esta base, a qué exponente lo puse para que me dé esto de resultado. Hay unas propiedades que sirven para poder resolver los logaritmos, que con estas son con las que después vamos a resolver las ecuaciones. Una de las propiedades me dice que cuando yo tengo, por ejemplo, el logaritmo en base a de b más logaritmo en base a de c, o sea, los números estos no son iguales, pero las bases sí, esto yo lo puedo juntar y ponerlo así, con los números de arriba multiplicando. O sea, si yo tendría logaritmo en base 2
de 4 más logaritmo en base 2 de 5, esto es lo mismo que hacer el logaritmo en base 2 de 20. Estos de arriba los multiplico y lo puedo achicar. Más fácil. Bien. Lo mismo ocurre en las restas. O sea, si yo tengo el logaritmo base A de B menos el logaritmo en base A de C, bases iguales, entonces esto lo puedo achicar, pero en el mes de multiplicar voy a dividir a los números de arriba. Entonces, por ejemplo, si tengo el logaritmo en base 2 de 8 menos el logaritmo en base 2 de 4, esto me va a quedar logaritmo en base 2 de 8 dividido 4. O sea que hago logaritmo en base 2 de 2. Esa sería la segunda propiedad. Otra de las propiedades es que los logaritmos, cuando la base y el número que tengo ahí son el mismo, eso da 1. Pará, no te entendí. Si yo tengo el logaritmo en base 3 de 3, siempre va a dar 1. Mientras estos dos sean iguales, va a dar 1. Y el logaritmo de cualquier base, pero que acá haya un 1 arriba, va a dar 0. O sea, yo tengo el logaritmo en base 24 de 1, va a dar 0. Porque para que haya dado 1 es porque 24 a la 0 dio 1. Bien. Y la otra también es que si yo tengo logaritmo en base a de b y esa b encima está en exponente, ese exponente yo lo puedo bajar acá. Puedo poner, o sea, voy a poner, pasarlo multiplicando, puedo poner n por el logaritmo en base a de b. ¿Qué quiere decir esto? Que esta, o sea, por ejemplo, si yo tengo el logaritmo en base 2 de 8 a la 3. Bueno, yo puedo poner el 3 acá y resolver el logaritmo en base 2 de 8. Bien. Bueno, esas son todas las propiedades. O sea, cuando tengo así, con una suma, cuando lo tengo con una resta, con las mismas bases, cuando la base y lo que tengo que ponerle el logaritmo es igual, cuando la base es cualquiera, pero lo que tengo que poner acá arriba es 1, quedan 0, y estas cuando tienen potencia. Esas son las propiedades. Esas son las cosas que me van a servir para poder resolver ahora las ecuaciones. Por ejemplo, si a vos te dicen, o sea, en esta te decía que el logaritmo en base 2 de 7 más logaritmo en base 2 de 2x más 4 igual 0. Entonces ves que hay una suma donde tiene, o sea, lo de abajo es igual, la base de los dos es logaritmo en base 2. Entonces voy a aplicar la primera propiedad que yo te había dado, que voy a juntar todo, o sea, voy a juntarlo y multiplicar este 7 por esto. 7 por 2x más 4. Todo eso igual 0. Acá puedo hacer las distributivas, multiplicar el 2, o sea, el 7 por 2x y el 7 por 4. O sea que esto me queda que es logaritmo en base 2 de 14x más 28 igual 0. Y ahora ya como pude achicarlo, ahora lo que hago es empezar a despejar para el otro lado. Entonces, bueno, lo que tengo que pasar ahí es ese logaritmo, que va a pasar con la función exponencial, porque yo sabía que 2, cuando me decían el logaritmo de en base a algo de otra cosa, lo que yo estaba buscando era a esta base, a qué exponente lo pusieron para que de b. Entonces, si yo se hace que esto da 0 es porque esto fue 2 a la 0, da 14x más 28. Sí. Entonces, 2 a la 0 se puede resolver, o sea que esto me queda de 14x más 28 igual a 1. Y ahí empiezo a despejar la x. O sea que esto me va a quedar 1
menos 28. Y para despejar la x, 1 menos 28 va a ser menos 27. Y el 14 que está multiplicando con la x pasa dividiendo. Así que x me va a quedar menos 27 dividido 14. Que este creo que queda así. Menos, no lo dejo así. Menos 27 14avos. Ahí. Bien. Bueno, te voy a poner algunos de estos para que puedas practicar. Nati, ¿Sí? te hago una pregunta. Los Eso. ejercicios, una vez que los haya completado, ¿te los puedo ir mandando por WhatsApp? Sí, sí, mándamelos. Por ahí te tardo en corregírtelos porque estoy haciendo otros trabajos, otras Sí, sí, cosas. tenés muchos. Sí, sí, sí. Dame tiempo, pero sí, Pero sí te te los los voy corrijo. enviando, sí. Mándamelos, así te los voy mirando. Y cuando vos volvés a mirar el video, si ves que te surgen dudas, anótatelas. Entonces después me decís, mira, esto no entendí, cuando hiciste esto, y volvemos a La próxima repasar. clase. Sí, sí, sí. Y volvemos a repasar todos los puntos que no te queden claros. Dale. Muy bien. Bueno, a ver, espera, te voy a poner. eh, ahí te puse esas dos. Bueno, y en la resta, o sea, cuando hacemos con resta es lo mismo. Ahí vamos a aplicar la de la resta. O sea, entonces tenés que 5x menos 7 Sí. menos, en este caso es logaritmo en base 3 de 2x menos 4. Qué bárbaro, no tiene el valor acá. A ver. Bueno, vamos a ponerlo cualquier cosa. A ver. Si no agarramos la otra, no sé si la otra está completa, sí. No, te la voy a cambiar porque está. Borraste el resultado y quedó sin el resultado. X menos 1 menos logaritmo en base 2 de x menos 2 igual 3. Ahí. Bueno, esto es o sea lo mismo, como las bases son iguales, aplico en este caso la propiedad de la resta, que me dice que voy a dividirlos a los de arriba, o sea, hago x menos 1 dividido x menos 2. Sí. Entonces, tengo que x menos 1 dividido x menos 2
paso el logaritmo como la exponencial para el otro lado. Y esto me quedó 8. Y ahora lo que voy a hacer es pasar esto que está dividiendo, multiplicando para acá. Entonces va a ser las distributivas con el 8. Entonces me va a quedar x menos 1 es igual a 8x menos 16. Entonces me va a quedar x menos 1 igual 8x menos 16. Y voy a pasar estas 8x para acá. O sea, tengo x, paso las 8x restando. Y de este lado tengo menos 16, paso el 1 que está restando, sumando. Esto, como no tiene nadie acá, significa que es un 1. 1 menos 8, esto queda menos 7x. Y menos 16 más 1 me queda menos 15. Entonces, para despejar a x, va a quedar menos 15 dividido menos 7. Menos 15 dividido menos 7. Esto va a quedar así, 15 séptimos. Y ahí tenemos el resultado de esta ecuación. Ahí tenemos hechas la de suma y la de resta. Bien. Dime. ¿Te puedo hacer una puntita corta? Sí, pues, Cuando las bases no son iguales. ¿cómo para porque se entrecortó? Cuando las bases no son iguales. No, te tiene que dar con las bases iguales, porque si te das con las bases diferentes hay que hacer algo que se llama cambio de base, pero adentro de una ecuación es muy difícil. No, pero eso igual no me dieron. Sí, yo no creo que te den de eso, porque ya te tenía que haber hecho otros ejercicios diferentes. No, tienen que ser iguales para poder aplicar la propiedad. Si no, o copiaste algo mal, ponele, si ahí tenés algún ejercicio que veas. Los modelos nos pasaron por usar la imagen, así que está todo bien. Está bien. Era una Entonces, duda nada más que tenía.